Muy buenas a todas y todos y sed bienvenidos de nuevo al canal La Muerte, un asunto de vital importancia. Vamos a hablar de cómo viven el tema de la muerte los adolescentes, los y las adolescentes. Eh, Porque la adolescencia es un periodo, es un constructo que tiene difícil delimitación y de hecho la podemos dividir en preadolescencia y adolescencia, pero es que la OMS últimamente está hablando de entre los 18 y los 21 años como final, con lo cual tenemos desde los 13 que empieza la pubertad o 12 que empieza la pubertad con los caracteres sexuales secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? Como el vello púbico, vello axilar, facial, el desarrollo genital, el desarrollo mamario, etcétera, etcétera, el advenimiento en la menarquia, la primera regla, o, en fin, desde ahí hasta los 20 años, quiero decir, esto es infumable, ¿no? Porque realmente ahí tenemos un periodo muy largo, muy largo, muy largo. Sin embargo, en aras a tener un entendimiento general, ¿no? de esta etapa tan grande, sí que me gustaría englobarlo todo para no crear confusión. Y mirad, hay varias cosas que son muy importantes en esta etapa. Dos son fundamentales. La primera de ellas es que el dolor en un adolescente no se puede medir de la misma manera que se mide en los adultos. El dolor de un adolescente se dice que tiene su propia intensidad y a veces cosas que nos parecen banales o tontas o que no tienen sentido, ¿no? Pueden provocar un sufrimiento intensísimo en el adolescente. Esa es la primera cosa, ¿no? Que tenemos que entender, que muchas veces escapa al entendimiento adulto la manera de vivir y de reaccionar y de sentir el dolor en un adolescente. La segunda es que la adolescencia es la etapa de lo igual. Se ha definido así por algunos autores. La etapa de lo igual significa, y esto va a ser muy importante en el tema del duelo, la etapa de lo igual significa que el adolescente está buscando su identidad y esto empieza desde que empieza la pubertad porque realmente uno está teniendo grandes cambios físicos, cambios de voz, cambios en manera de pensar, cambios relacionales, empieza a tener a sentir la afinidad por otras personas, afinidad más allá de la amistad y uno se desorienta un poco y intenta buscar su identidad, intenta saber quién es. En un momento dado va a tener que decidir hacia qué se va a dedicar, ¿no? A qué va a dedicar el resto de su vida. En un momento dado va a tener que reafirmar sus gustos, sus creencias, sus actitudes hacia un montón de cosas que le están viniendo de repente ya del mundo adulto, ¿no? Aplastantemente. Y entonces hay un periodo de gran desorganización y de gran desorientación. Por tanto, uno de los elementos que le anclan a su identidad y que le hacen saber quién es el grupo de iguales. Entonces, el grupo de iguales les representa. En el mundo adulto esto cambia un poco y muchas veces uno no se siente representado. A lo mejor por su equipo de fútbol o por la academia a la que va o por su grupo de trabajo. Pero en el adolescente esto es brutalmente importante porque el grupo de iguales le da identidad. Entonces hablamos de que es la etapa de lo igual. Si nos fijamos en grupos de adolescentes, veremos que todos llevan el mismo pelo, todos llevan la misma ropa, todos llevan el mismo tatuaje, o, aunque no lleven el mismo pelo, todos llevan pelos diferentes. El cambio de pelo es una constante, el cambio de look es una constante, los tatuajes son una constante, o el llevar determinada manera de hablar es una constante en ese grupo concreto, decir determinadas palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Esto produce identificación y produce seguridad. Ahora sí que estoy más seguro de quién soy, ¿no? Esto es realmente importante. Tengamos en cuenta también, como tercer elemento, que también puede ser decisivo a la hora de entender, es que el cambio hormonal al que está sujeto
a que está sujeta la persona adolescente, ¿no? El adolescente está sujeto a un cambio hormonal importante, con gran fluctuación, va a tener subidones adrenalínicos y entonces muchas veces es una etapa de valentía, es una etapa de enfrentamiento, de arrojo, de grandes cambios, donde hace falta esas características, pero es muy importante en el momento del duelo identificar conductas de riesgo. Conductas de riesgo que por un lado vienen del descubrimiento, estoy descubriendo drogas, estoy descubriendo el alcohol, estoy descubriendo otras conductas de riesgo como puede ser la velocidad, puedo llevar una moto, puedo llevar un coche. Y entonces, cuando eso se suma al propio dolor del adolescente, que ya hemos dicho que tiene su propia intensidad, entonces esta nueva posibilidad de asociarte a las drogas, de asociarte al alcohol, de asociarte a la velocidad, de asociarte a prácticas deportivas de riesgo, etcétera, etcétera, junto con el dolor que produce la pérdida, se pueden convertir en conductas de riesgo. Entonces el adolescente, hay que detectar estas conductas, hay que estar pendiente, ¿vale?, de estas conductas. Y por supuesto, pues, claro, uno de las barreras que encontramos en el trabajo con adolescentes es que el adolescente es idealista por naturaleza. Es idealista porque no tiene la experiencia todavía de la realidad abrumadora del mundo que hay ahí fuera, pero sin embargo sí que tiene el coraje, el arrojo, el aplomo y la fuerza, la energía para enfrentarse a ese mundo, ¿no? Por lo tanto, esto le hace imprudente y esto lo hace idealista, con lo cual el adolescente sabe, no tiene lugar a dudas de que si le gusta el deporte va a ser campeón del mundo. Sabe que si le gusta el baile va a ser una gran bailarina, un gran bailarín. Sabe que si le gusta el ajedrez puede llegar a altos, ¿vale?, a lo más alto. Sabe que si estudia electrónica, pues puede llegar hasta incluso a la NASA, ¿por qué no? Si le gusta la sociología, pues puede llegar a ser un político de renombre. El adolescente, cuando inicia una oposición, no se plantea opositar para un puesto bajo, se plantea opositar para juez, para notario, porque tiene ese idealismo. Los adolescentes, gracias a este idealismo, han conseguido grandes cosas, grandes movimientos sociales y grandes movimientos a favor o en contra de ciertas actitudes o actividades como guerras, homofobia o reivindicaciones, ¿no? Vienen de mano de estudiantes que son adolescentes, ¿vale? Porque ese idealismo es un motor importante para el cambio. Sin embargo, el choque viene con las figuras materno-paternas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas figuras, con ya más experiencia, con más golpes a las espaldas, tienen una visión más realista o más objetiva de la vida, y entonces es muy frecuente el encontronazo. Nadie duda, ¿no?, en que el adolescente y los padres están en continuo encontronazo, continuo choque y de perspectivas, ¿no? El adolescente quiere una cosa, los padres le dicen que eso es una animalada, el adolescente quiere llegar tarde, los padres le dicen que tiene que llegar pronto, el adolescente quiere hacer un viaje en moto de 15 días, los padres le dicen que eso es peligroso, el adolescente quiere ser campeón del mundo y por tanto invertir muchas horas al día en un deporte, los padres le dicen que por favor que estudie, que eso está bien, pero que estudie. Y entonces es muy frecuente este conflicto. ¿Qué pasa en el tema del duelo? En el tema del duelo pasa lo siguiente, y es que cuando uno de los progenitores muere de una manera repentina, ¿no?, por ejemplo, porque claro, morirá a una edad joven, ¿no? Es muy probable que este tipo de encontronazos haya ocurrido. El sábado discutimos y el lunes mi padre se muere, ¿no?, o mi madre se muere. Y entonces hay sentimientos de culpa. Fíjate, yo discutiendo por una idiotez, porque quería llegar tarde el sábado por la noche, y ahora vaya, no tengo a mi padre, ¿no? Porque además es que le dije de todo, porque el adolescente se cree en posesión de la verdad y tiene necesidad de expresarlo, ¿no?
Y entonces son muy frecuentes los sentimientos de culpa, ¿vale? En el periodo adolescente tenemos que buscarlos también e identificarlos. Fijaos en una cosa, el adolescente se va a refugiar mucho en su grupo de iguales, en los periodos de crisis, porque son los que le dan identidad. Sin embargo, mirad lo que ocurre en el duelo. En el duelo, cuando falta uno de los progenitores o alguien muy querido, un hermano o lo que sea, el duelo, se dice que el duelo le hace al adolescente diferente. Le hace diferente de su grupo de iguales, porque en su grupo de iguales, imagínate que todos tenemos 17 años, lo normal es que no haya faltado ninguno de los progenitores, no se haya muerto nadie, y a mí se me muere mi padre o mi madre. Eso me hace diferente, y esto tambalea la relación grupal, tambalea un poco, porque el adolescente se siente diferente y esto no le hace estar cómodo. Por lo tanto, tenemos que ayudar al adolescente a mantener su grupo de iguales, porque al final va a ser muy importante para él. Mantener el grupo de iguales, incluso fomentar la participación en grupos de autoayuda, de iguales, ¿vale? Es decir, claro, esto es difícil, porque a veces montar un grupo de autoayuda depende de dónde estés, de si es una gran ciudad o si es un pueblo pequeño. Si es un pueblo pequeño, pues probablemente y por suerte pues no va a haber muchos adolescentes en duelo, ¿no? Por tanto, montar un grupo de iguales de adolescentes es complicado, y si lo tienes que mandar a una ciudad, pues probablemente no va a ir, ¿no? Porque le supone mucho. Sin embargo, pues puedes estar en contacto con algunas asociaciones en las cuales te pueden informar de si hay grupos de ayuda en grandes ciudades o donde sea, ¿no? Acerca de la atención a adolescentes, ¿no? Porque el adolescente se va a beneficiar mucho de un grupo de autoayuda de iguales, de adolescentes, ¿vale? Chavales de edades parecidas, ¿no? Que han tenido pérdidas, y porque es un grupo de iguales y además también han tenido la misma pérdida que ellos. Poco más que decir, aunque hay mucho más, claro, pero también muy importante que, claro, el adolescente tiene tendencia al aislamiento en el hogar. Es decir, o bien se va a dar una vuelta y vuelve tarde, etcétera, etcétera, o bien se mete en su cuarto, porque, claro, ¿quién no se ha metido en su cuarto a llorar, ¿no? Y a encerrarse, a ponerse su música y sus cascos y estar ahí 4 horas, ¿no? Desconectado del mundo, viviendo su propio dolor, ¿no? Pues esto es muy típico. Entonces, también es muy importante seguir fomentando la comunicación y seguir dándoles responsabilidades en la casa o en el ámbito familiar o social, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesita. Eso le va a hacer sentirse útil, y él necesita sentirse útil. Lo que pasa es que no sabe cómo gestionar esto, y al igual que no sabe cómo gestionar las emociones muchas veces, ¿no? Es correcto hablar con él o con ella acerca de la pérdida y darle permiso para llorar, por ejemplo. Dar permiso para llorar, ya habéis visto en algún vídeo lo que es dar permiso. Dar permiso no es decirle, te doy permiso para que llores. No, no es eso. Dar permiso para llorar es si tú expresas tus emociones, indirectamente le estás dando permiso a la otra persona para que las exprese también. Si tú eres capaz de llorar y tú eres capaz de expresar un sentimiento, pues estás dando permiso a la otra persona para que también lo exprese, ¿no? Por tanto, pues es muy importante pues decirle que todo esto está bien, ¿no? Que al final pues era nuestra madre o era nuestro padre o era tu madre, ¿no? Así que, nada, bueno, el tema de los adolescentes es complicado, como siempre, ¿vale? Porque tienen muchas... está influenciado por muchas cosas. Sin embargo, es un tema crucial, importante, que además no es normativo que el adolescente tenga una falta tan grave como es la de los padres o de algún hermano, ¿no? Pero puede ocurrir, y también pues tenemos que tenerlo en consideración y acercarnos a ellos, porque ellos van a tener tendencia a distanciarse. Así que nada, bueno, un abrazo y un beso para todos. Chao.